Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y sean bienvenidos una vez más al canal. Ha pasado ya bastante tiempo desde los primeros dos videos que subí, que la verdad creo que se podrían haber hecho mejor en su momento, pero bueno, ya están subidos y quizá alguna que otra vez, no, quizá en el futuro suba algún remake de esos videos, sobre todo de la tableta, porque es la misma tableta que sigo utilizando a día de hoy y que la verdad me ha servido bastante, pero bastante. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, porque son básicamente como tres consejitos, podríamos decirlo, de cómo mejorar, porque en este video vamos a ver un poco cuál ha sido mi mejora a lo largo de este tiempo, y yo creo que es bastante notable, y yo creo que estas cosas que voy a decir ciertamente ya se han visto en muchos videos, algunas creo que no tanto, y otras, la primera yo creo que es la de todo video, que siempre va a estar ahí, aunque yo la quiero tratar desde otro enfoque diferente, así que nada, vamos a hablar un poquito más acerca de este tema. Que por cierto, antes de empezar quería hablar un poco de la ilustración que estarán viendo de fondo, del speed paint que estarán viendo de fondo. Se trata de una ilustración que trabajé hace poquísimo y viene de una fotografía de alguien que también hace videos en YouTube. Se trata de NC Girl Draw. Creo que la referencia no la estaré poniendo porque ella no pone mucho en sus videos imágenes de su rostro, no trabaja mucho de esa manera en sus videos, así que trataré de no ponerla y simplemente que se vea el speed paint y una comparación con un dibujo que hice hace ya bastantes años, yo creo que hace 2 o 3 años, no recuerdo muy bien, donde también lo tomé de una fotografía que había subido, donde llevaba un disfraz similar, aunque no, el maquillaje no es nada similar, pero bueno, era igual con una temática de bruja y la verdad es que me vino bastante bien para ver cuál ha sido mi progreso a lo largo de estos años. Así que nada, vamos ahora sí con el tema del día de hoy. Primer consejo que siempre estará en todos estos videos de recomendaciones para mejorar, y es el tema de practicar. Pero en este caso yo no les voy a recomendar que practiquen a diario ni que practiquen mucho, porque yo en mi caso la verdad es que lo hago muy poco, o hay veces que dibujo muy poco y aún así ha habido mejoras. Eso depende mucho de cómo enfoques las demás cosas respecto de las que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, en fin, en este caso yo creo que practicar siempre se tiene que hacer cuando tengamos ganas y cuando así lo deseemos, porque si no lo hacemos en ese momento o lo hacemos un poco obligados, yo creo que va a ser una experiencia totalmente negativa. Siempre forzarnos a practicar diariamente yo creo que es algo que puede resultar muy negativo y que a final de cuentas nos puede quitar el gusto un poco por el dibujar, que es algo que a mí me ha pasado, que yo he pasado por ese punto de querer dibujar a diario, de presionarme, decir tengo que dibujar a diario para mejorar, si no, no va a haber otra forma. Yo creo que no, yo creo que es algo que hay que dejar de lado, siempre practicar o dibujar cuando tengamos ganas y nunca hacerlo de manera forzada. Consejito número 2, y que yo creo que ha sido algo que me ha ayudado bastante a la hora de mejorar, ha sido el consumir mucho contenido relacionado con el mundo de la ilustración, ya sea ilustraciones de artistas que nos gusten, artistas que admiramos y demás. Es algo que ayuda bastante. También sus videos, speed paints o qué sé yo, mucho contenido relacionado a la ilustración, y no solo verlo, sino también observarlo de una manera diferente, en donde vemos por qué ha utilizado esta pose, cómo es que ha hecho esta pose, por qué ha utilizado estos colores, cuáles son los colores que ha utilizado, por qué es que ha hecho esto de esta forma, cómo ha sido su estructura, cómo ha estructurado todo a la hora de plantearse la ilustración, cuál ha sido la composición. Yo creo que es algo que ayuda bastante, observar de una manera en la que podamos sacar provecho a esas ilustraciones, a todo ese catálogo que hay ahí. También yo creo que nos ayuda mucho a ampliar nuestra biblioteca de poses, porque a la hora de ver muchas ilustraciones, pues vas viendo cómo se hacen algunas poses, cómo es que incluso la ha estructurado. A la hora de ver también videotutoriales o de ver speed paints, que muchas veces lo plantean desde principio a fin y ves cómo es que se trabaja. Entonces, de tanto ver ese contenido, de cierta forma te quedas un poco con esa información, y yo creo que ayuda bastante a la hora de ya empezar tú también a trabajar después de haber visto todo ese contenido. Hay varias formas de sacarle también provecho a esas ilustraciones, de ese tipo de contenido que vas a ir consumiendo diariamente, pero yo creo que con eso que he dicho es más que suficiente. Observarlas de una manera en la que veamos cómo es que han trabajado, por qué han hecho ciertas cosas, y yo creo que esto ayuda muchísimo, pero muchísimo, de verdad. Es algo que a mí me ha ayudado bastante. Muchas de las poses que sé hacer ya sin una previa sin referencia, perdón, ha sido de esa manera, porque he visto muchas imágenes y ya he aprendido a hacer algunas de esas poses sin referencia, porque
porque ya las tengo memorizadas, ya las tengo guardadas de tanta información que he visto y demás. Consejo número 3, y yo creo que el más importante de este video, y es el tema de salir de tu zona de confort y experimentar. Yo creo que es algo que es muy importante, porque si no lo hacemos en determinado momento nos vamos a estancar, no vamos a avanzar y no se va a ver un progreso en nuestras ilustraciones. Yo creo que es algo muy importante, y es algo que a mí me ha pasado y que creo que a muchos les ha pasado, que no hemos tenido mejoras porque no hemos querido experimentar, ya sea porque tenemos miedo a fallar, de que esa experimentación no termine en algo favorable, en una ilustración bonita, o porque sintamos que hayamos perdido tiempo después de haber experimentado o haber utilizado nuevas formas, nuevas metodologías a la hora de hacer una ilustración. Y yo creo que es algo que nos ha pasado constantemente a lo largo de mucho tiempo, y yo creo que es algo que tenemos que evitar sí o sí. Yo sé que es muy difícil experimentar o trabajar con el color, de decidir cómo trabajar con ciertas poses. Hay poses que son muy complicadas quizá de principio y que no queremos implementarlas porque simplemente creemos que no nos van a salir, o porque no vamos a llegar al resultado que nosotros deseamos. Y yo creo que hay una forma muy buena de evitar ese sentimiento, y es básicamente experimentar a menor escala. No experimentes sobre una ilustración que quieres que vaya a un print, o qué sé yo, que vaya directamente a Instagram, vaya, sino experimenta ya sea en una pequeña porción. Si quieres trabajar sobre la piel, de cómo renderizarla o cómo trabajar ciertos colores, no trabajes sobre una ilustración final, sino trabaja en una pequeña porción. Ya sea, haz un boceto de una nariz, por ejemplo, y trabaja sobre esa nariz, renderízala de la forma en la que has visto que puede funcionarte, o de un tutorial que hayas visto, o trabaja el color sobre esa pequeña porción, no sobre una ilustración final, porque si no, a final de cuentas, esa experimentación no va a llegar a ninguna parte. Entonces, si trabajas a menor escala, tienes la oportunidad de repetir esa metodología que has aprendido o que intentas aprender, de experimentarla una y otra vez, porque simplemente lo estás haciendo sobre una pequeña porción, no sobre una ilustración final en donde es mucho más largo el proceso y que no puedes repetir una y otra vez. Entonces siempre que quieras experimentar algo, que quieras trabajar algo nuevo, trabaja a menor escala. Siempre, pero siempre, ya sea lo mínimo que quieras hacer, ya sea el line art, ya sea, no sé, hay muchas cosas sobre las que puedes experimentar y que a final de cuentas, si las aprendes, puede enriquecer mucho tus ilustraciones. Y yo creo que es una de las formas que hay que trabajar a la hora de implementar nuevas cosas a nuestras ilustraciones. Yo creo que esta es una de las más importantes y de las que siempre tenemos que tomar en cuenta. Así que nada, la verdad es que ha sido consejitos así muy básicos, yo creo, pero siempre hay que tener en cuenta estas cosas, sobre todo la última y la segunda. La primera es algo que yo creo que lo han dicho hasta el cansancio, pero bueno, dejarme qué les ha parecido el video, sobre todo el speed paint. El speed paint es lo que quería mostrar también, y bueno, no sé, dejarle el speed paint así sin más me parece un poco feo con música y nada más. Así que si puedo hablar de algo, pues lo hablaré. Ya sé que no está muy trabajado, que no hay un guión detrás, pero bueno, al menos pude un poco expresarme y decir algunas cositas. Así que nada, nos vemos en un próximo video, espero que les haya gustado. Próximamente traeré más videos de speed paints quizá, y de algunos tutoriales sobre el color y demás cositas, que quiero hablar del color, porque es muy importante y creo que hasta este punto creo que ya lo he entendido un poco mejor, y hay muchas cosas que quiero hablar de muchos temas y demás. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.